Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 11 de abril de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Hoy nos enfocaremos en los cambios en las cotizaciones y en general en el mercado luego de la publicación de los datos de IPC ayer en Estados Unidos, que comenzamos a repasar. En la publicación de los datos de IPC del mes de marzo, las mediciones subyacentes, esto es extrayendo el cálculo de alimentos y energía por ser las partidas más volátiles, creció en su medición mensual un 0.4% versus el 0.3% que esperaba el mercado, manteniéndose en línea con el dato anterior. El IPC subyacente anualizado creció un 3.8% por sobre el 3.7% que esperaba el mercado y el 3.8% de la medición anterior. Y en el IPC total anual subió al 3.5% desde el 3.2% anterior y el 3.4% que esperaba el mercado. Y en su medición de IPC total mensual creció un 0.4% en línea con el dato anterior, que también creció un 0.4% y levemente por sobre lo estimado del 0.3%. En general, lecturas de inflación levemente por sobre lo esperado. Datos, recordemos, el día viernes pasado respecto a creación de empleo en Estados Unidos bastante sólido. Muestran que el escenario es básicamente una economía todavía bastante ajustada, resistiendo bien, lo que significa la tasa de política monetaria en máximos de 22 años para esa economía. Y por otro lado, precios que si bien se mantienen en niveles relativamente bajos comparado a los máximos que tocaron cerca del 9%, en julio de 2022 aún se resisten a converger definitivamente a la meta de la Fed respecto a inflación, que está, como sabemos, en el 2%. Esta noticia causó varios movimientos que pasamos a detallar. En primera instancia, la renta variable en Estados Unidos cayó, Dow Jones cayó un 1.09%, S&P 500 un 0.95% y Nasdaq un 0.84%, aunque S&P 500 se mantiene todavía en terreno positivo durante 2024, subiendo un 7.99% y un 24.23% durante el último año. Donde hubo cambios también relevantes fue en las expectativas de recorte de tasa en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Antes de este dato, las probabilidades de recorte de tasa por parte de la Fed en la reunión del 12 de junio estaban alrededor del 50%, bajaron drásticamente al 20.4% y subieron prácticamente al 80% las probabilidades de que se mantenga la tasa en los rangos actuales. Para la reunión de julio, aún las probabilidades de que se mantenga la tasa son mayores a que se rebaje, y recién para la reunión de septiembre hay un 45.8% de probabilidades de que la tasa se encuentre en el rango inferior entre el 5 al 5.25% versus el rango actual entre el 5.25 al 5.5%, que solamente tiene un 27.7% de probabilidades. La tasa del bono del tesoro en línea con el IPC de Estados Unidos, que retrasa, como decíamos, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, tuvo un upside muy marcado desde 4.36% hasta 4.54% y hoy cotiza en 4.58%, es decir, entre ayer y hoy la tasa del bono del tesoro, la tasa de descuento del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años marca un upside de 22 puntos, y como sabemos la relación es inversa entre el valor del bono y la tasa. Sube la tasa, cae el valor del bono en el mercado, por ende la renta fija también se ve afectada por este dato de inflación levemente por sobre lo esperado. El dólar index subió fuerte ayer un 1.26%, probablemente hoy con el alza que están teniendo también leve del 0.1% sea suficiente para perforar la resistencia de 104.80, nivel que no se veía en las cotizaciones del dólar index desde noviembre de 2023, para poder ir a buscar niveles superiores a 105.70. Es importante destacar también que no fue la única noticia negativa para la esperanza del pronto comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Fed. Ayer a las 2 de la tarde se publicó el acta respecto a la última reunión de la Reserva Federal, donde quedó algo claro: que los funcionarios están preocupados por el hecho de que la inflación no esté avanzando con la suficiente rapidez hacia el 2%. Es decir, que aún se necesitan más evidencias para que eso ocurra, y por supuesto el dato de IPC ayer no es una evidencia para que eso ocurra, todo lo contrario, es para que las tasas aún se mantengan sin caída. Dentro de los activos locales tuvimos reacciones en el dólar peso, que subió a 954 al cierre del día de ayer, subiendo prácticamente 13 pesos durante las cotizaciones. Hoy cotiza prácticamente sin cambio en 955. Desde el punto de vista gráfico hay un canal lateral bastante marcado y bastante amplio también entre 989 por la parte alta
y 937 por la parte baja. En este momento de mantenerse la fuerza compradora en el dólar en el mundo y también en Chile, el dólar podría ir a buscar niveles de 962 en primera instancia y luego 973. Por la parte baja sigue estando en 937 como objetivo. El cobre, que ayer cerró en $4.28, cotiza hoy día en $4.26, retrocede un 0.5% durante la jornada, eventualmente respetando el soporte en 4.25. Si este se llegara a romper, veríamos en primera instancia objetivo de corrección en el precio del cobre hasta $4.20 y luego $4.16, reafirmando lo que podría ser un nuevo impulso alcista para el dólar en Chile. Recordemos que ayer tuvimos encuesta de expectativas económicas en Chile, en general sin grandes cambios, más allá de pequeño alza en las expectativas de IPC para 2024, que fue bien recibido por el mercado en ese sentido, específicamente por la renta variable, que subió ayer un 0.29%, cerrando en 6.688 puntos. Hoy cotiza con un leve alza en su apertura del 0.04%. Sokimich B, la acción más transada, que cae un 0.92%. Andina sube un 0.61% y la acción de Banco Itaú cae un 0.47%. Respecto al calendario económico del día de hoy, las peticiones semanales por subsidio de desempleo nuevamente vuelven a marcar por debajo de lo esperado. Se esperaban 216.000 peticiones de subsidio por desempleo, solamente se solicitan 211.000, lo que sigue demostrando la fuerza del mercado norteamericano laboral. El índice de precio al productor, sí, en su medición mensual marcó un crecimiento del 0.2%, por debajo del 0.3% que esperaba el mercado y por debajo del 0.6% anterior, de alguna otra manera atenuando lo que fue en parte, por supuesto, el fuerte IPC del día de ayer correspondiente al mes de marzo. Estados Unidos se mantiene dentro de nuestra recomendación de inversión, finalmente porque un atraso en el ciclo de recorte de tasa de política monetaria no significa que este no vaya a ocurrir. La Fed ha sido bastante clara en sus comunicados respecto a que durante el segundo semestre de 2024, probablemente durante el cuarto trimestre, debiese venir el comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria para la economía norteamericana, que claramente beneficiará el valor de las acciones, de los bonos y un mejor dinamismo económico para la economía norteamericana. El Banco Central de Europa mantiene la tasa de política monetaria sin cambios por quinta vez consecutiva, dejando abierta la posibilidad de una baja en el mes de junio. Ellos en general manejan tres tasas: la de facilidad marginal de crédito, facilidad de depósito y la de operaciones principales de financiación, que se mantuvieron estables en el 4.75%, 4% y 4.5% respectivamente. Por último, las principales plazas bursátiles hoy cotizan de la siguiente manera. En Asia, el índice de Shanghai sube un 0.23%, pero cae el Nikkei 225 de Japón un 0.35% y el Hansen de Hong Kong un 0.26%. En Europa, el DAX alemán cae hoy día un 0.69% y el Eurostoxx 600 también cae un 0.43%. Y Estados Unidos, que comienza sus cotizaciones, cae también Dow Jones 0.64%, S&P 500 0.41% y Nasdaq un 0.01%, en un mal ánimo bursátil, claramente por el dato de inflación de ayer en Estados Unidos, que aparentemente hoy día también se mantiene en las cotizaciones. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.